Dios les bendiga, les envío un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, saludándolos en esta mañana de sábado, finalizando semana y siempre con el deseo de poder tener algún tipo de diálogo, de meditación para el crecimiento a nivel personal. Definitivamente lo que nos va a permitir crecer o tener éxito en cualquier área de la vida va a estar muy fielmente relacionado con el crecimiento que nosotros tengamos interiormente, cómo crezcamos y cómo nos desarrollemos. Y ahí la importancia y el hecho de que siempre esté transmitiendo algún tipo de valores de todo mi aprendizaje diario, de lo que voy desarrollando y de mi crecimiento a nivel personal. Hoy quiero hablar acerca de las leyes mentales. Es muy importante tener una conciencia clara de cuáles son los pensamientos que predominan en mi propia vida, debido a que los pensamientos son en un principio ideas que más tarde se transforman en acciones. Nos vamos a ver orientados a actuar de acuerdo con los pensamientos que predominan a diario en nuestra propia vida. Y si nuestros pensamientos son pensamientos de odio, de maldad, de deseo de venganza, de conmiseración, de lástima, pues nuestras acciones van a estar orientadas en base a esos pensamientos. Y de allí que también tengamos que estar analizando constantemente cuál es nuestro pensamiento diario, cuáles son los pensamientos que más vienen a nuestra mente y que mantienen una regularidad en nuestro aparato pensante. Para empezar esta meditación, estaba analizando lo que sucedió con Herodes en los tiempos de Jesús, que dice la Biblia que Herodes, cuando se dio cuenta que Jesús ya había nacido, sintió amenazada su posición, y él sabía mucho de todo lo que eran las profecías judías, de que vendría un Mesías, de que vendría un Salvador a liberar a Israel. Y cuando él se dio cuenta de esta noticia de que ya Jesús había nacido, él sintió amenazado su propia posición, él sintió una amenaza en su propia estabilidad como rey, como gobernador, no sé, y esto lo llevó a tener una serie de pensamientos, ¿verdad?, malignos en su mente, y posteriormente esto también lo fue llevando a dar una orden terrible, nefasta, de mandar a matar una gran cantidad de niños en aquella región. Esto nos puede dar un vislumbre de qué tan dañino puede ser un pensamiento negativo. Porque al final, la profecía, lo que estaba hablando no era de un Mesías que viniera a tomar una posición política o de rey, sino que estaba hablando de la salvación de nuestras almas. Pero por una mala interpretación de esa profecía y una coyuntura de pensamientos negativos en la mente de Herodes, una gran cantidad de niños perdieron la vida, apenas comenzando a vivir. Nosotros podemos caer en nuestra vida diaria en una situación similar cuando no interpretamos adecuadamente y cuando no canalizamos apropiadamente un pensamiento. Podemos llenarnos de odio, podemos incluso sentir amenazada nuestra posición o nuestra estabilidad, y con ello tomar acciones que pueden ir en perjuicio de otras personas. Podemos dañar personas que amamos, podemos causarnos daños a nosotros mismos, y podemos sentir deseos de venganza y otro tipo de deseos negativos que pueden afectarnos de una manera muy terrible, no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Entonces, partiendo de esta coyuntura, quiero expresar o hablar un poco acerca de 7 leyes que hay relacionadas con el pensamiento. La primera ley es la ley de la relajación, que es
lo que tiene que ver con tener un tiempo para relajarnos, para estar tranquilos. Muy a diferencia de lo que nosotros podemos pensar. No es lo mismo actuar que pensar. La acción tiene que ver con cosas que se hacen. Si usted comienza a cavar un hueco y comienza a cavar y a cavar y a cavar, pues el progreso será grande y el hueco será enorme. Si usted comienza a golpear con un martillo, un clavo, hará que ese clavo se incruste con más rapidez en la madera o donde usted lo esté clavando. Pero el pensamiento se mueve en contraposición de lo que es la acción. En el pensamiento, entre más relajado esté usted, entre más tranquilo se encuentre, entre más sereno se encuentre, más usted va a desarrollar una mente creativa. Su mente creativa se va a desarrollar a un nivel mayor y usted va a tener más capacidad de desempeño. Si por el contrario usted está continuamente pensando en un problema que tiene, pensando en una situación desafortunada que usted está pasando, si usted pasa mucho tiempo pensando en problemas que no puede resolver, su capacidad mental para resolver esos problemas se va a ver disminuida significativamente. La mente suya va a abandonar su lado creativo y va a entrar en un estado corriente, en donde no hay ideas, en donde no hay soluciones que vayan a venir a su mente. Entonces, entre más tensos nos encontremos, entre más preocupados nos encontremos y entre más estresados estemos, menos vamos a tener la capacidad de activar nuestra mente creativa y de poder dar soluciones a los problemas que estamos atravesando. Muy por el contrario, entre más relajados estemos, entre más serenos estemos y entre más experimentemos paz interior, más vamos a desarrollar la capacidad de poder estar tranquilos y nuestra mente va a desarrollar la parte creativa y vamos a encontrar un montón de oportunidades y un montón de soluciones para los problemas que estamos enfrentando, porque la ley mental es el reverso. La ley mental es el reverso a la actividad física. Entonces, entre más estemos relajados y tranquilos y experimentemos paz, como decía, más capacidad vamos a tener para resolución de conflictos, de problemas y de dificultades. Tenemos que aprender a suprimir la tentación de estarnos preocupando mucho, de estarnos cargando demasiado, de estarnos tensando mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les decía, en el momento que comienza la tensión y comienza la presión, se disminuye nuestra capacidad para desarrollar la parte creativa de nuestra mente. Y hay que suprimir esa tentación de estar estresado, de estar excesivamente pensando en algo negativo. Y siempre es importante, y en esto quiero acortarlo, confiar en Dios. Leía una anécdota acerca de las personas que viajan en los barcos. En los barcos siempre va a haber un capitán, pero las personas que van en el barco saben que ese capitán que va al frente del barco, que va al frente del timón, tiene todas las cualidades, las calidades y las capacidades para llevar ese barco hasta el puerto donde ellos quieren llegar. De esa manera, aunque por momentos pueden sentir vientos, olas,
corrientes fuertes de resaca durante el viaje. La gente no se preocupa, la gente está tranquila. Y está tranquila porque ellos saben que allí, en el timón de ese barco, va alguien que tiene la capacidad de dirigir ese barco adecuadamente y de llevarlos a ellos hasta donde quieren llegar. Y eso es un ejercicio mental que nos puede ayudar muchísimo a nosotros. La vida es un viaje y nosotros vamos en ese barco que se llama vida, pero debemos entender que el que va al frente del timón de ese barco es Dios, y que Dios tiene el control de cada situación, de cada circunstancia, y que Él no va a permitir que nosotros nos hundamos. Muy por el contrario, Él va a encontrar la manera de ayudarnos y de llevar ese barco hasta buen puerto. Él lo va a hacer. Ahora bien, la segunda ley es la ley de la actividad subconsciente. Es el ordenar los pensamientos adecuadamente. Como decía al principio, muchos de los pensamientos que más predominan en nuestra mente son pensamientos negativos. Son pensamientos de frustración, de odio, de deseo, de venganza, debido a todo lo que nos ocurre en nuestro diario vivir. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es sustituir los malos pensamientos por buenos pensamientos. Que si en algún momento dado yo estoy pensando en algo malo, en algo que me frustra, que me hace daño, yo debo sustituir ese pensamiento malo en un pensamiento bueno. Pensar en algo positivo, pensar en algo que me va a beneficiar a mí. Porque aunque se ha cuestionado mucho a nivel teológico, y sobre todo en este tiempo con el tema de la doctrina de la prosperidad, en donde se habla mucho de la ley de la atracción. Se ha hablado mucho sobre este tema, pero aunque si bien es cierto, no todo lo que se predica en esa doctrina es cierto, hay algunas cosas que sí tienen asideros, como por ejemplo de que si usted vive pensando en cosas malas, hay una alta probabilidad de que esas cosas lleguen a sucederle. Lo mismo ocurre con los buenos pensamientos. Si usted vive pensando de manera positiva en algo y constantemente vive pensando en eso, hay una alta probabilidad de que eso bueno en lo que usted está pensando le llegue a suceder. De manera que somos nosotros mismos los que con nuestros pensamientos atraemos ya sea lo bueno o lo malo a nuestras vidas. En una lectura que hice de filosofía, encontré una reflexión que me llamó mucho la atención, y decía el filósofo que algunas personas vivimos llenas de sepulcros por dentro, y que lo que tenemos en nuestra mente es un cementerio de cosas muertas, de cosas que no tienen valor, de cosas que no tienen significado. Y él usaba una palabra de la Biblia que dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y es que hay que decirlo abiertamente, hay personas que lo que tienen en su aparato pensante es un cementerio, porque viven pensando en cosas que no dan vida, en cosas que no te promueven, en cosas que no contribuyen ni a tu crecimiento, ni a tu prosperidad, ni a lo mejor que es para ti. Esas personas, la mayoría de sus pensamientos son pensamientos muertos, y lo que tienen en su cabeza es un cementerio de ideas muertas,
un cementerio de pensamientos muertos, porque dentro de ellos no hay vida, porque su manera de pensar constantemente es a lo abstracto, esa cosa sin vida, y por ende solo son cosas muertas. Por eso debemos de evaluar cuál es la influencia que ejercen las personas que están a nuestro alrededor en nuestras propias vidas. Porque si nosotros nos asociamos con personas que lo que llevan por dentro es un cementerio y que lo único que predomina en su mente y en sus prácticas diarias son cosas que llevan a la muerte, como los vicios, como la destrucción, como el deseo de venganza, de odio, son personas que no solamente están muertas en vida, sino que también van a influenciar en usted eso que ellos llevan por dentro. Aunque nosotros digamos que nosotros no somos como las personas con las que interactuamos, existe un tipo de influencia que es la influencia voluntaria, que es cuando vemos en una persona algo que nos gusta o que nos parece que es importante y nos sentimos atraídos a adoptar esa actitud o ese pensamiento de esa persona. Pero también existe la influencia involuntaria. La influencia involuntaria quiere decir de que si una persona tiene algo que a usted no le gusta, pero si usted interactúa regularmente con esa persona y se mezcla con esa persona constantemente, aunque eso a usted no le guste en principio, en algún momento usted terminará actuando igual que esa persona. Eso se llama influencia involuntaria. En los campos nazis, en donde se quería erradicar totalmente el pensamiento y la conciencia de Dios, cuando agarraban a un cristiano, lo metían en un calabozo y allí lo dejaban encerrado por años y lo torturaban para que no pensara más en Dios, porque ellos creían que la conciencia de Dios era una enfermedad psicológica y que la persona que tenía fe en Dios era un loco y que tenían que curarlo de esa locura, y que la manera de quitar esa locura de la persona era limpiando totalmente ese pensamiento de la conciencia de Dios. En algunos casos se narra, por ejemplo, en un libro que leí, que Torturados por Cristo, un libro muy tremendo, se dice que constantemente ponían a un soldado a la par de la celda en donde estaba recluido el cristiano, y la función de ese soldado era estar constantemente repitiendo: Dios no existe, Dios es una farsa, lo que existe es el comunismo, Dios no te da de comer, el que te da de comer es Lenin, el que te da de comer es Marx, etcétera, etcétera. Y eso era una repetición continua y constante, y lo que tenía como fin esa repetición era un lavado del cerebro. La influencia de una persona que tiene un cementerio en la cabeza, sus pensamientos, si nosotros nos relacionamos con personas así, es muy probable que nosotros terminemos siendo influenciados por ellos hacia lo negativo, hacia lo malo o hacia lo destructivo. Por eso tenemos que tener cuidado con la calidad de personas que forman parte de nuestro círculo íntimo. ¿Quiénes son las personas que más influyen en nosotros? ¿O cuáles son las personas con las que más interactuamos? Si usted se rodea de personas exitosas o de personas que están teniendo éxito en algún área o están logrando cosas positivas, la probabilidad de que usted llegue a alcanzar cosas similares es muy alta, porque eso va a influir en usted, lo va a motivar y lo va a ayudar a que usted también experimente un crecimiento y se desarrolle. Pero si usted se rodea de personas de mal vivir, la probabilidad de que usted llegue a caer en la condición en la que ellos se encuentren es muy alta también. De ahí la jerga popular que dice: dime con quién andas, te diré quién eres.
Y hay otro que dice, el que anda con lobos, aullar aprende, porque nos vemos influenciados. Entonces es importante hacer una revisión de la influencia que nosotros, la influencia mental a la que estamos siendo expuestos, ya sea a través de la interacción en las redes sociales con personas, por WhatsApp, por Facebook, por mensajes, por llamadas telefónicas, o de modo físico, las personas con las que interactuamos, con las que salimos, con las que son nuestros amigos, etcétera, etcétera. Entonces es importante esto, porque esto nos va a tener una mente sana, una mente viva, y ahí también sale ese versículo que dice que Jesucristo tiene el poder de levantar a los muertos. Y es que cuando nosotros pensamos de manera positiva y objetiva, vamos a tener vida en nuestras propias vidas y no vamos a tener un cementerio de pensamientos muertos que nos dañan y nos hacen mucho daño. Y hay que sustituir los pensamientos negativos con pensamientos positivos. De hecho, esto no es fácil, no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Si usted es una persona acostumbrada a estar pensando constantemente de manera negativa, no le va a ser tan fácil deshacerse de esos pensamientos. Pero el primer paso que usted puede dar para reformar su pensamiento es comenzar a consumir información positiva, libros positivos, literatura positiva, mensajes positivos, y comenzar a alimentar tu mente de información positiva, porque las personas que son negativas se alimentan de información negativa. Todo lo viven cuestionando, de todo viven hablando mal, su percepción de la vida es fatálica, estamos fatales, esto se está cayendo en pedazos, esto es una desgracia, esto es una tristeza. Ese es el cotidiano de la persona que tiene un cementerio de pensamientos en la cabeza. Se queja de todo, son personas críticas, son personas que a todo le encuentran algo malo, son personas malintencionadas, son personas que solo tienen malas intenciones en su cabeza. No es que las personas sean malas, porque a la postre Dios no hizo a nadie malo, sino que la información con la que ellos se alimentan a lo largo de la vida es información negativa y destructiva, y por ende ellos se convierten en personas que son así, negativas, y que su genio, su manera de ser los lleva, no tienen buenas intenciones en su aforo interno, no tienen un buen sentido para actuar, y por lo general toda su vida se ve afectada de la misma manera en su desempeño en el trabajo. Son personas que tienen muchos problemas para trabajar en equipo, para desarrollarse en equipo, porque su estilo, su manera de pensar es un cementerio. Entonces, tenemos que ir sustituyendo esa información que ha alimentado, porque esa conducta suya la alimentan pensamientos. Y esos pensamientos, en algún momento usted los fue adquiriendo y a través de las diferentes influencias que hay en nuestra vida, medios de comunicación, redes sociales, personas, etc. Pero fuimos siendo alimentados de esa información. Entonces, tenemos que desaprender si queremos aprender. Si queremos convertirnos en mejores personas, si queremos convertirnos en mejores empleados, si queremos convertirnos en mejores jefes, si queremos convertirnos en mejores cristianos, tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido y que ha llenado nuestra cabeza de un cementerio. Comenzar a instalar vida en nuestra manera de pensar, llenarnos de materiales positivos, llenarnos de información positiva, para que paulatinamente nuestra mente vaya adoptando formas de pensar positivas. Con el tiempo usted va a ir notando que cuando usted recibe una mala noticia, la manera en la que su cerebro procesa esa mala noticia ya no es en negativo, sino en positivo. Y aunque estés atravesando un momento difícil, un momento caótico,
no te lo vas a tomar de la misma manera como te lo tomarías si fueras una persona negativa. Porque si fueras una persona negativa, te sentirías frustrado, te sentirías abatido, dirías, esto es terrible, hasta aquí llegó todo esto, me siento... No, lo vas a analizar de manera diferente, vas a encontrar un aprendizaje en todo eso que te está pasando y vas a ver también las oportunidades que vas a tener para poder crecer y para poder solucionar esos problemas que tienes. Vas a aprender a dar prioridad de acuerdo con tus posibilidades y a enfocar tu pensamiento en lo que de forma inmediata puedes hacer para resolver eso. No te vas a dejar frustrar por lo que no puedes resolver y vas a seguir caminando siempre optimista y siempre pensando de una manera positiva. Hay dos factores del pensamiento que es muy importante que lo analice yo, y esos dos factores del pensamiento son el pensamiento y el sentimiento. En nuestra mente hay pensamientos y sentimientos, y cada pensamiento activa un sentimiento. Hay dos cosas importantes en una idea. Uno es el pensamiento y cómo nos sentimos con ese pensamiento. Los pensamientos que nosotros más vamos a apoyar son aquellos pensamientos que nuestros sentimientos apoyan. Si nuestros sentimientos son sentimientos que les gusta sentirse motivados, sentimientos de triunfalismo, sentimientos de motivación, de éxito, de mejora, y a usted le llega un pensamiento negativo, sus sentimientos no apoyarán sus pensamientos. Pero si usted ha desarrollado sentimientos de conmiseración, de fracaso, de no puedo, si esos son los sentimientos, las emociones que predominan en usted, y usted tiene un pensamiento de éxito, de superación, sus sentimientos no apoyarán sus pensamientos. Entonces, usted va a rechazar todo lo que sea para mejora, todo lo que sea para crecimiento, todo lo que sea para el desarrollo personal, usted lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están orientados hacia lo negativo. Estos sentimientos dejan una huella en la conducta de las personas que muy a diario uno puede leer. Cuando uno mira, por ejemplo, en Facebook a personas que solo viven poniendo publicaciones de lástima, de fracaso, de dolor, de tristeza, de soledad, de rencor, de deseo de venganza, son pensamientos o son emociones que la persona está transmitiendo, emociones que están orientadas hacia lo negativo. En un estado así, aunque usted pueda escuchar un pensamiento en positivo, o a su mente pueda llegar un pensamiento en positivo, usted lo va a rechazar y usted no va a querer seguir ese pensamiento, porque para usted eso no es realista. Usted piensa que la vida es absurda, que la vida es esto, que la vida es lo otro. Por eso tiene que haber una reestructuración, no solamente de pensamientos, sino de sentimientos. Esta acción está representada en un pájaro, porque un pájaro, para poder volar, necesita tener dos alas, y las dos alas tienen que estar alineadas. Las dos alas tienen que volar con la misma fuerza y con la misma secuencia en los movimientos para aprovechar el aire del que dispone y elevarse y alcanzar la altura y hacer las maniobras que el ave quiere realizar. Cuando esas dos alas no están alineadas, el pájaro no se va a poder elevar. El pájaro no se va a poder alinear porque una de sus alas
es más débil que la otra. Por eso nuestros pensamientos y nuestras emociones deben de estar alineadas. Pero para que eso ocurra, tiene que existir lo que yo llamo la ley del perdón. Una ley que todos los pensadores y todos los líderes la han citado. Todos. Soy de leer de todo un poco y la he encontrado en Jesús, en Mahoma, en todos, en Buda, en todos los líderes, la ley del perdón. Nosotros debemos aprender a perdonar, porque hay situaciones en nuestra vida cotidiana que nos pueden resentir. Todas las personas que nos rodean y que forman parte de nuestro círculo en algún momento pueden decir algo o hacer algo que nos lastima. Pero nosotros debemos perdonar. Y debemos perdonar no para darle una oportunidad a la otra persona que nos hizo daño. Debemos perdonar para darnos una oportunidad a nosotros mismos. No, el perdón no es algo que beneficia a la persona que lo recibe, sino a la persona que lo da. El más beneficiado a la hora de perdonar es usted mismo. Es usted el que se beneficia más con el perdón. Y el perdón no solo va a traer bálsamo a tus pensamientos, sino a tus emociones. Va a restaurar tus emociones y va a restaurar tus pensamientos. Porque no vas a tener pensamientos de odio, ni deseos de venganza, ni de desear el mal, sino que le vas a desear el bien a todas las personas. Y eso va a alinear tus pensamientos y tus sentimientos, y vas a poder despegar con mayor fuerza hacia lo que quieres en la vida. Espero que esta pequeña reflexión que tuve acerca de mi aprendizaje diario te haya servido de una o de otra manera. Me gustaría saber de qué manera te ha bendecido y poder seguir compartiendo parte de lo que yo desarrollo en mi propia vida y de lo que logro encontrar a diario. Que Dios te bendiga.